Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión que se intitula Proliferación de renovables, generación y adquisición de energía renovable. Si ustedes quieren créditos, les enviaremos un correo electrónico después del tutorial para que puedan entregar los requisitos y ahí está la diapositiva informativa para los créditos. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas después de la sesión y si no alcanzamos a contestar todas sus preguntas, las vamos a enviar a cada uno de nuestros ponentes y después las publicaremos en el sitio. Soy Vincent Martínez, moderador para esta sesión. Yo soy miembro de Architecture 2030 y hoy nos acompañan Cole Roberts, que nos hablará de la generación de renovables, de energía renovable, y Stephen Abbott, que nos hablará de las compras necesarias para iniciar la construcción. Voy a darle la palabra primero a Cole. Adelante. Gracias, Vincent. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y voy a hablarles un poco de lo que es Arup, para que tengan un poco de contexto. Es una empresa que es propiedad de sus empleados, en la que realmente confiamos que hay un gran valor en ser una organización para el conocimiento, donde nos reunimos, nos conectamos unos con otros, reunimos conocimiento y tratamos de crear un ecosistema como el ecosistema que tenemos hoy en día, conformado por ustedes, unidos a esta plática. Tenemos una red de individuos que se reúnen alrededor del mundo. Cada uno de ellos tiene un proyecto de investigación y un año de actividad dentro de Arup. Y como ven, no se trata de que uno sea más importante que otro, sino que es esa red de interconexión de sus conocimientos lo que genera el conocimiento, y eso es lo que trataremos de compartir el día de hoy. Sí, realizamos investigación colaborativa. El último ejercicio fiscal para nosotros nos permitió analizar una serie de proyectos que habíamos realizado en investigación y desarrollo. Implicó más de 50 millones de dólares. Muchos de lo que veremos el día de hoy se ha visto ampliado e intensificado por estas investigaciones. Uno de los libros que publicamos en 2013, que se llama 2 grados, el entorno construido y nuestro clima cambiante, bueno, pues en ese libro clarificamos o más bien establecimos como marco el hecho de que el cambio climático realmente está dividido en dos. Se requiere mitigar primero el impacto al cambio climático y también aceptar que se necesita un periodo de adaptación para lo que porque la mitigación realmente no va a solucionar el problema en el que nos encontramos, y eso es a lo que me voy a referir con la proliferación de los renovables. Es este punto medio entre la resiliencia y la descarbonización. Mucha gente está prestando atención, y para que esa atención sea aún mayor, les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué evento climático ocurrió hace 28 años y que se repitió hace 2 años? Si ustedes no pueden contestar esa pregunta, bueno, pues pongan sus respuestas en el chat, y la primera pregunta la primera persona que conteste la podemos leer aquí. Y yo luego les platico, pero voy a dividir esto en 3 actos. El primer acto es hace 5 años, en 2015, los esfuerzos que se hicieron para acelerar la descarbonización, y en ese momento habíamos terminado un informe con el estado de California en donde habíamos creado varios prototipos hasta para el año 2020, en donde hablábamos de 440 millones de pies cuadrados por año eh, de de cambios, y nos preguntábamos si era posible lograr este objetivo en California. Y desde el punto de vista simplístico nos dimos de cuenta que hubo una disminución en la curva de eficiencia entre lo que había pasado en el pasado
lo que estaba pasando hoy y lo que podría pasar en el futuro. Y sabemos que los renovables pueden incrementar esa curva, pero también pueden reducirla. Y estos dos puntos se juntan para poder lograr la energía, la descarbonización y la energía neta cero. Básicamente, estamos hablando de las distintas zonas climáticas en el estado de California, van desde el desierto hasta la zona montañosa, todas las tipologías de construcción, de unifamiliar hasta restaurantes, multifamiliares, industrial, etcétera. Y la intensidad del uso energético aquí se muestra eh, comparada con un valor monetario y vemos cuáles son esas tipologías, vemos cuáles son según las tipologías de los edificios. Cuando aplicamos energías renovables en forma de rayos solares a los techos y a distintas instalaciones, nos dimos cuenta que la mayoría podía lograr esta energía neta cero a partir en pocos años, pero muchos de ellos debido al uso intensivo de energía que tenían no podían cumplir con esos compromisos en el sitio. Y eso llevó a lo que llamamos un informe de políticas que se llama la energía neta cero ha abandonado el edificio. Ese es el título que le dimos. Y ese informe sobre políticas decía que necesitamos edificios que tengan energía fuera del sitio, es decir, ya sean edificios que son de alta densidad o que tienen un alto uso de energía y que estos edificios necesitan tener acceso a una fuente de energía compensadora con cero carbón para poder tener la agregación a los recursos de eficiencia para poder lograr la meta de cero. Tenemos que cumplir, tenemos una trayectoria de cumplimiento de este código ZNE. Primero necesitamos modelar las cargas de construcción, después necesitamos traducirlas a una métrica común, tenemos que preguntarnos si hay suficientes recursos en el sitio y, de ser así, verificar que esos recursos de energía renovable en el lugar puedan realmente cumplir con la meta de energía que requiere el edificio. Si esos recursos no existen, ese edificio tendría que tener una autorización para recurrir a energía fuera del sitio. Y también tendríamos que tener un proveedor de energía de cero emisiones de carbono. Y creo que ese es el camino que se ha ido siguiendo y todo esto lo han ido escuchando también a lo largo de este día. Pero también simplifica aún más la situación porque sugiere que la ley de suministro funciona de manera anual, pero no. Una red de suministro tiene información a nivel de cada hora o incluso en unidades de medición más pequeñas. Aquí estamos hablando de 24 horas en la vida de una red de suministro de la mañana hasta la tarde y vemos la penetración como el resultado de la penetración de las energías renovables en la red de suministro. Vemos que la parte más baja está en 2020 y que conforme pasa el tiempo, la gente va encendiendo sus televisores, prende la luz, guarda su coche, etcétera. Las cosas cambian, pero esto no es una cuestión que tenga que ver con el consumo anual, sino que tiene que ver con la velocidad de cambio que afecta a la red de suministro en términos de los picos de consumo a lo largo del día. Ese fue el acto 1. Ahora llegamos al año 2020 y estamos en un estado de crisis. Crisis desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de capitales, desde el punto de vista del clima y también desde el punto de vista de la oportunidad y el punto de fricción. Esta es información de la energía global, de la Agencia de Energía Global, y ve los cambios en energía global relacionada con emisiones de CO2 de 1900 a 2020. Y vemos, si nos remontamos al 1900, que cada año hay cambios
impresionantes ahora. Al mismo tiempo, aunque casi todas las fuentes de energía, el carbón, la nuclear, el gas, etcétera, se van a reducir considerablemente, la energía renovable debe de ir aumentando, es lo que se proyecta. Y por lo tanto, esto nos da una oportunidad para duplicar aquello que sí funciona. Un aspecto que nos dice por qué esto sí funciona es porque alienta a la gente y a las empresas a ir cambiando a las energías renovables. Y esto no lo deben hacer por cuestiones políticas o morales, sino más bien por cuestiones económicas. Veamos este ejemplo de una comunidad en California, en donde vemos los gastos promedios mensuales comparados con la elección solar. Y vemos que básicamente son considerables y por eso debemos de cambiar a una energía absolutamente renovable. Ahora, cuando estamos buscando que se creen más empleos, aquellos empleos que se generan a nivel local, que se deben a colocar energía renovable en nuestras azoteas, pues constituyen una excelente oportunidad para mejorar esto, para esta situación del desempleo. Ahora, esto no es únicamente un asunto de política o que beneficia a un solo partido, sino que se trata de una diversidad de perspectivas que básicamente pues promueven la incorporación de energía solar dentro de nuestro parque de edificios y que está a favor de la proliferación del uso de energías renovables. Nos hemos de recuperar y conforme nos recuperamos, el acto 3 habla de la energía renovable y el almacenamiento de este tipo de energías. Vemos aquí esta misma gráfica con la desestabilización no solo por la cantidad de energías renovables que entran a la red de suministro, sino porque en el momento que se activan y desactivan, se genera esa variabilidad. Entonces, esto nos permite contemplar el almacenamiento de esa energía y por el momento pues tenemos esas energías en la red de suministro. Esta se realiza, o el suministro se realiza a hogares e industrias, pero ¿qué pasa cuando queremos integrar el almacenaje de esa energía y la resiliencia solar en las comunidades? Y esto lo llamamos Solar Resistant. Esta es una iniciativa que conjunta dos iniciativas. Aquellas, primero, la resiliencia y la respuesta de emergencias y las respuestas basadas en la descarbonización y el medio ambiente. El unir fuerzas nos permitirá hacer grandes avances en ambos extremos, en ambas categorías. Durante los últimos años, en el mundo se ha llegado a aceptar que hay gran inestabilidad en términos de nuestro clima, gran inestabilidad en nuestras ciudades como resultado de esa inestabilidad que afecta también a la red de suministro. Vemos los incendios en California que también están afectándonos este año y los devastadores efectos del huracán Sandy a la derecha. O estos desastres naturales pues varían, pero generalmente afectan a nuestros países o a un mismo país incluso. Y algo que en la mayoría de los centros urbanos pues tenemos que aceptar que nos afecta considerablemente. Necesitamos también ver qué ha pasado desde 2015 a la actualidad con relación a la iniciativa Solar Resilient. Solar Resilient es un programa que integra la energía fotovoltaica solar y el almacenamiento de energía permite que nuestro sistema esté mejor protegido contra las fallas de suministro causadas por desastres tales como inundaciones, incendios, huracanes, terremotos, etcétera, y puede también generar ingresos el resto del tiempo. Cuando nos afecta un desastre, ¿a dónde se va la gente? Bueno, pues depende, pero mucha gente se va a algún refugio o se refugia en su casa. La mayoría de la gente se queda en su casa y ahí se refugia, o muchos van a algún refugio externo en donde utilizan del 15 al 5%, en donde 5 a 15% de los residentes de una ciudad se desplazan hacia esos centros de resguardo. Y ahí
Necesitamos luz, seguridad, un lugar caliente donde dormir, asistencia médica, etcétera. También necesitamos que la respuesta sea contar con celdas fotovoltaicas que almacenen energía para que haya atención en centros hospitalarios, en las estaciones de bomberos, etcétera, y asegurarnos de que la gente esté más contenta, más saludable y se sienta más segura y que nuestras ciudades puedan recuperarse mucho más rápidamente. Ahora, el sentirse más seguro puede también implicar ser más limpio y necesitamos tener buenas maneras de almacenar energía en la red, necesitamos energía más limpia y sabemos que la energía solar y el almacenamiento de energía puede ser un buen recurso y puede dar auxilio a las poblaciones más vulnerables. Primero, esta muestra a las comunidades más vulnerables y que son realmente el objetivo en donde se instalarán las principales iniciativas de Solar Resilience. Y también tenemos aquí pues distintos peligros climáticos en distintas zonas, aquí se ilustran, y básicamente queremos poder ofrecer ayuda en estas zonas y también tenemos otro tipo de filtros por zona, pero todo esto básicamente afectará a los grupos políticos, todas nuestras ciudades, todas nuestras escuelas, todos nuestros centros recreativos tendrán que contar con esto. Y para en 2015 el Departamento de Energía de Estados Unidos dio 1.3 millones de dólares a un estudio que analiza una serie de elementos para ver qué tan factible es aplicar esta nueva tecnología. Se hicieron mapas, se hicieron casos de estudio detallados para Solar Resilient, para que todos los pudieran utilizar, estaban disponibles en la red. Se encontraron 42 refugios y 25 bibliotecas en donde se podría instalar este sistema a un costo de aproximadamente 60 millones de dólares. Y 50,000 personas pueden pasar una noche o pueden dormir durante 3 a 7 días eh, recibiendo más de 225,000 personas también con un menor costo y por supuesto las ventajas económicas sobrepasan los costos y el costo para la ciudad sería de menos de $4 por persona por año. En 2019 aplicamos esas lecciones aprendidas en San Francisco, ampliamos impacto a 26 nuevas ciudades y agregamos el encriptamiento automático, distintas calificaciones de peligros y ampliamos el proceso y vean desde el punto de vista de la proliferación, pasamos de una ciudad en un año, 26 ciudades en 3 y tenemos una reducción de 75% en costos y una velocidad de entrega de 3 veces más. Ahora, necesitamos la participación de todos los actores, de todas las partes involucradas. Necesitamos entender la cartera, entender la priorización de las instalaciones debido a su exposición a los peligros, la proximidad a comunidades en desventaja y a zonas de bajos ingresos, y el servicio que se presta a la población local. Aquí estamos hablando de radios de 20 metros cerca de las instalaciones. Se calificaron 499 instalaciones y 423 se trataron de manera prioritaria y se utilizó el Solar Resistant en lotes y esto permitió un ahorro de los megawatts que aparecen en pantalla y esto nos permitió reducir el costo del sistema y también agilizar la implementación. La planeación Solar Resistant sigue proliferando y progresando en todo el estado y esto puede aplicarse a nivel nacional así como a nivel mundial. Y aquí nos encontramos en el último acto del año 2035 y ese es
esa mejor manera para tener una transición a energía limpia, resiliente y costeable, para tener energía solar en nuestras azoteas y nuestros techos, en nuestras instalaciones, nuestras fábricas y aquellas instalaciones que más lo requieran. Ahora les cedo la palabra a mi amigo Steve para hablar un poco acerca de la escala de los servicios públicos. Muy bien. Soy Steve Abbott del Instituto ARP, del Rocky Mountain Institute, y voy a hablar sobre el tema de los servicios. Muchos edificios no pueden registrar sus operaciones con instalaciones únicamente en el sitio, y esto puede deberse a una serie de factores. Pueden carecer de radiación solar, puede faltarle espacio en el techo o en la tierra para instalar estos dispositivos renovables, pueden requerir equipos de uso intensivo de energía, centros de datos que tienen que darles energía, o pueden hacer un uso intensivo de energía durante la noche. Afortunadamente, nuevamente, esto ya fue mencionado, los costos de la energía renovable externa han disminuido en los últimos 10 años. Lo que muestro aquí es una fuente de un banco de inversión que muestra una serie de fuentes calculadas por costo de unidad de diferentes fuentes. Esto fue diseñado para hacer una comparación coherente de manzanas con manzanas para ver los costos de instalación, mantenimiento y de combustible respecto de los recursos convencionales. Lo que ven aquí, y no está incluido en los registros nacionales, es que la energía eólica y fotovoltaica tienen los márgenes de instalación y están entre las formas más baratas de energía con las que se puede construir hoy. Y en particular, para añadir a esto, van a ver que hay energía nuclear y de carbón que representan costos marginales respecto de las instalaciones existentes. Entonces, en algunos casos, ahora, la gente puede construir nuevas instalaciones con energía solar que puede seguir funcionando. Los potenciales compradores pueden iniciar el proceso viendo las opciones, considerando cuánta energía quieren comprar. Pueden comenzar observando el uso anual de electricidad de un edificio, determinar el potencial de eficiencia energética al que pueden acceder, reducir cualquier generación en el sitio y ver cuáles son el resto de sus necesidades energéticas. Aquí está la pregunta de si queremos cumplir con todas estas cosas de una sola vez o si hay un porcentaje particular que queremos lograr dentro de esta primera transacción. Una vez que hemos establecido cuánta energía queremos comprar, es importante aclarar las otras prioridades. Algunos compradores se enfocan en los ahorros financieros, en el bajo costo de la energía del que estábamos hablando. Otros pueden preferir o enfocarse en la certidumbre del costo a largo plazo cuando uno hace la contratación. Otros pueden enfocarse en la simplicidad de la transacción o en el impacto ambiental. Y esto puede ir desde maximizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o puede enfocarse más en aprovechar más la luz diurna. Puede haber beneficios reputacionales. Las ciudades o compañías pueden enfocarse y pueden optar por nuevos tipos de transacciones, o quizás haya que enfocarse en los beneficios locales, en cosas como los empleos locales o incrementar la base de contribuyentes, la resiliencia u otros beneficios locales. Una vez que hemos atravesado este proceso, estamos en posición de empezar a pensar sobre las estructuras potenciales. Y aquí me voy a dedicar a examinar una variedad de transacciones que pueden ser posibles para los propietarios y comunidades. El primero son los certificados de energías renovables, la medición neta virtual, la energía solar comunitaria, las tarifas verdes, los acuerdos de compra de electricidad fuera del sitio y las compras directas, y los acuerdos de compra de electricidad virtuales. Comencemos con los RECs. Los certificados de energía renovable ofrecen un mecanismo sencillo para compensar
el uso convencional de energía. Aquí hay que entender que una instalación externa, a diferencia de un techo fotovoltaico, cuando se añade energía a la red es imposible rastrear la carga eléctrica en la infraestructura de la red. Es similar a lo que ocurre con el agua en una corriente. Una vez que se agrega agua a la corriente no se puede comprender a dónde van a ir a parar esa energía. Entonces, como alternativa, hemos creado RECs, certificados de energías renovables, que son una forma de rastrear la energía y el uso consumido de energía renovable. Uno puede utilizar esos REC. Los REC van a ser importantes cuando pensamos en todas estas diferentes estructuras de transacción. Algunos compradores quieren comprar los RECs directamente de generadores de energías renovables o de un intermediario de RECs y un corredor de RECs. Hay cientos de transacciones todos los años y es una forma muy directa y muy sencilla de comprar energía renovable. Hay una desventaja de los RECs, es que en la mayoría de los casos no hay un argumento muy fuerte para comprar los RECs y permitir nueva generación para la construcción. Y este concepto de adicionalidad, como se lo suele denominar, hace que muchos compradores observen otras opciones potenciales. Una de ellas es la medición neta virtual, que genera beneficios financieros que, si ellos instalan el sistema en su propia propiedad, pueden hacer su propia medición. Esto ocurre en algunos estados de Estados Unidos y permite que un comprador vaya y encuentre un proyecto de energía renovable cerca de un aeropuerto, pueden acordar pagar por la energía generada y recibir los RECs a cambio. El proyecto local de energías renovables entrega electricidad a la empresa de servicios local sin que haya ningún cable que conecte ese proyecto al comprador, y la empresa de servicios sigue dándole energía al comprador, pero no hay forma de rastrear esa energía. Pero luego el comprador recibe un crédito de medición neta que está diseñado para simular lo que habría ocurrido si esa instalación estuviese en su propio techo o en sus propias instalaciones. Es similar, una transacción similar es la comunitaria, que permite que múltiples compradores compren paneles o generen electricidad. Y a diferencia de la medición neta remota, esto permite una instalación pequeña y ubicada dentro de una comunidad o una ciudad. Y si bien los compradores de energía a veces pueden contratar directamente al propietario del proyecto renovable, como mostré en la diapositiva anterior, aquí vemos una estructura levemente distinta en que la empresa de servicios local actúa como intermediaria. Esto sirve a los compradores de energía. Los compradores de energía compran energía renovable, por lo tanto, la empresa de servicios compra energía al proyecto local de energía renovable, se generan los REC y estos REC se pasan a los compradores en muchos casos. Finalmente, hay una alternativa en que los compradores pagan la energía renovable y obtienen créditos, y la naturaleza exacta de esos créditos es parte del programa. Las tarifas verdes son programas de empresas de servicios que permiten que grandes compradores compren energía de proyectos de energía renovable de gran escala. No voy a mostrar el diagrama porque la configuración es la misma que la que acabamos de ver. La empresa de servicios tiene que encontrar un proyecto de energías renovables, comprarle la energía y luego transferirla a esos grandes clientes. La clave de la distinción aquí es la escala. Los clientes son clientes más grandes, con mayores cargas, con centros de datos, con grandes compañías. Y los proyectos son sumamente grandes y ya no están ubicados dentro de una comunidad particular. Pero estoy seguro que aquí el mapa del World Resources Institute muestra los estados de Estados Unidos donde hay instalaciones o donde se están ejecutando los proyectos. Es interesante que hay varios estados que están en rosa, y aquí es donde hay una opción de compra minorista fácilmente disponible. También los compradores tienen más flexibilidad de contratar con entidades que no sean la empresa de servicios. Esto es porque es la situación en que va a ser más importante la siguiente transacción. Estos son proyectos externos que pueden
utilizar acuerdos de compra de electricidad. Se compra electricidad de un gran proyecto de energías renovables. Mencioné los PPA o acuerdos de compra de electricidad. Es una estructura en la que el comprador paga una suma fija durante un periodo prolongado de tiempo, por lo general más de 10 años, 10 a 20 años. Alternativamente, el comprador de energía puede comprar toda la producción de la instalación y el tamaño de estas instalaciones tiene un valor nominal que es bastante justo. Si nos enfocamos en la estructura del acuerdo de compra de electricidad, el comprador paga una suma fija durante el tiempo, el proyecto de energía genera RECs y se los pasa al comprador de energía. Y la red de electricidad entrega esa electricidad al comprador. Para hablar de cómo se puede rastrear la energía por la red, esto muestra que existe un acuerdo financiero utilizando los mecanismos de rastreo de la red para darle crédito de esa energía al comprador que está obteniendo. Alternativamente, los acuerdos de compra virtuales permiten sustentar un proyecto financieramente con certificados de energía renovable sin utilizar la electricidad generada. Quizás se pregunten por qué la gente quiere hacer esto y lo voy a explicar después de que vemos la estructura. El comprador de energía, en este caso, nuevamente, acorda pagar una suma fija por megavatio por hora durante un tiempo. Un proyecto de energía grande entrega electricidad al mercado local. La electricidad luego se vende y se retorna al proyecto que se la transfiere al comprador de energía junto con los RECs. Entonces, el comprador de energía hace un intercambio por una suma fija, paga una suma fija por megavatio hora y luego recibe una tasa de mercado por megavatio hora y recibe los RECs. Una de las razones por las que un comprador quiere hacer esto es porque es muy flexible. No depende cuál es el entorno regulatorio local ni el lugar donde estemos. Lo único que importa es que el proyecto está ubicado en un mercado en el que este proyecto puede vender la electricidad. Esto puede ser atractivo para entidades que tienen una gran cantidad de instalaciones, en algunos casos instalaciones que han desarrollado pequeñas cargas que están distribuidas geográficamente y quieren hacer una transacción centralizada para todos estos lugares. Por último, una vez que los compradores han visto los diferentes tipos disponibles, tienen que considerar los posibles obstáculos y buscar ayuda cuando sea necesario. Mi equipo en el RMI ha desarrollado una serie de recursos que están disponibles en el sitio web y que proporcionan marcos y guías detalladas para ayudar a los compradores para que conozcan los pasos de la transacción. Quiero hacer notar que la audiencia destinataria, que es el foco de nuestro programa, puede acceder a este aprendizaje, pero también aquí hay perspectivas que deberían ser aplicables en términos generales a cualquier persona donde quiera que esté. Por último, como una nota positiva, quiero señalar que colectivamente las acciones individuales que están tomando las empresas están generando cambios sistémicos amplios. Si observamos estas transacciones corporativas en los últimos 5 años, representan alrededor de 22 gigavatios de capacidad de energía renovable. Y mientras tanto, los gobiernos locales de Estados Unidos han anunciado aproximadamente más gigawatts desde el 2015. En combinación, esos 30 gigavatios podrían ser suficientes serían equivalentes a la generación total de algunos países como Suiza o Austria. Entonces, estas pequeñas acciones por varias entidades distintas tienen un resultado agregado mayor. Con esto voy a dejar de compartir mi presentación y les agradezco. Sí, ahora vamos a tener 5 minutos de preguntas y respuestas y después Steven se ofreció a quedarse conectado si quieren seguir haciéndole preguntas. Así que voy a volver a poner el video y los que tengan preguntas vamos a poder empezar con ellas. Nadie, me parece que algunos estuvieron cerca.
a responder la pregunta, así que voy a compartir mi pantalla para mostrarles la respuesta. 20 dólares. Entonces, esta es la respuesta. Hace 28 años, acá, Severn Suzuki, hace 20 años una mujer joven, creo que tenía 12 o 13 años, habló ante la Convención del Clima y hace 2 años Greta hizo lo mismo y creo que eso fue notable, que fueron 26 años entre ambas y que muchos años después estábamos celebrando y no nos habíamos dado cuenta de que Severn había hecho algo comparable. Me parece que la denominaron el discurso que dejó en silencio al mundo durante 5 minutos. Y ella y otras estudiantes juntaron el dinero para ir a Río, para que todos escucharan este discurso de 8 minutos. Gracias, Cole. Entonces, muy cerca, James, de la respuesta. Dos preguntas que aparecieron, y espero que tengamos tiempo de abordarlas ambas. Hay una pregunta sobre las microredes y cuál es el rol que tienen. Y sobre eso, la pregunta sobre los CCA. ¿Les importaría tratar de responder las preguntas sobre las microredes y los CCA? Mm, Yo respondí la pregunta sobre las microredes. Para responder sobre los CCA, cualquier carga que se preste servicios a una entidad, por ejemplo en San Francisco, estoy hablando sobre el ejemplo de Solar Resilient, eso fue liderado por una agencia de la ciudad. El trabajo más reciente en el condado de Alameda fue liderado por CCA porque CCA es uno de los agregadores de la ciudad y esencialmente son entidades que prestan servicios de carga a las empresas de servicios. No la proporcionan los compradores minoristas, sino las fuentes de energía. Están del lado de las adquisiciones. Sí, consideramos que los CCA son un medio muy efectivo en que las comunidades en algunos estados pueden controlar el suministro de energía. Es exactamente lo que dijo Cole. Los cables pueden seguir siendo operados por la empresa de servicios públicos y los CCA permiten que las comunidades aceleren la transición a energías renovables y en algunos casos hemos visto que reducen las tarifas para los usuarios que se asocian a estos proyectos de energías renovables. Muy bien, gracias. Y ahora vamos a concluir nuestra sesión. Si ustedes quieren incorporarse a las siguientes, pueden volver a la página de la agenda del sitio web y hacer clic en los links para incorporarse a las demos. Cole y Steve se van a quedar conectados para responder preguntas adicionales que ustedes tengan. Así que siéntanse libres de seguir conectados para seguir hablando con los oradores después de la presentación. Pero si quieren incorporarse a los demos, van a empezar en 5 minutos. Gracias. Gracias, Vincent. No sé si podemos hacer preguntas. Las voy a leer las preguntas. Mencionaron un gráfico. Estaban hablando, me dieron una aclaración acerca de la curva. Tengo que mencionar que la red necesita dinero para existir. Y hay un comentario. ¿Cómo se explica esto? Estoy especulando. No, no entendí la pregunta. Quizás tenga que reformular la pregunta. Si estamos hablando sobre la transmisión y distribución y las cargas que, si lo miramos desde ese punto de vista, la factura de electricidad tiene un componente de energía y también transmisión y distribución. Entonces, esos valores pueden ir a diferentes
partes de acuerdo con el proyecto, pero la infraestructura real que está siendo pagada por los usuarios. Hay una pregunta de Laura. ¿Es como si la CCA aceptara asignaciones de energía nuclear? Eso tiene que ver con tu presentación. Creo que necesito más información de la pregunta. Bueno, habría que volver a publicar esa pregunta. De un asistente anónimo, ¿cuáles son las mejores opciones? ¿Una jerarquía para los propietarios de los edificios o elegir opciones fuera del sitio para la descarbonización? ¿Y cómo se pagan los servicios para que cumplan esas obligaciones? No, no creo que haya una sola respuesta. Volviendo a eso, en una de las diapositivas anteriores, creo que esto se reduce a cuáles son las prioridades. Y esos distintos mecanismos que mencioné pues nos van a dar distintas prioridades. Si hablamos de descarbonización generalizada, pues se dice que los proyectos más grandes lo pueden lograr de manera más sencilla que los más pequeños. Y bueno, podríamos realmente entrar en una discusión bizantina en cuanto a dónde comenzar a ubicarlas y cuáles serían los beneficios, pero yo creo que algunas redes de suministro son más limpias que otras. Eso es algo que deben de considerar si ustedes están contemplando esta pregunta de dónde comprar su energía limpia. El señor Anderson pregunta, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuáles son los mejores recursos para un arquitecto o para un propietario para poder comenzar a evaluar la compensación de costos para este tipo de proyectos? Creo que los costos son la parte más fácil de responder de esa pregunta y cada vez hay más información más detallada sobre el costo de energía solar, por lo menos en los Estados Unidos. LBL, estos laboratorios, Lance Berkeley Labs, dan buena información. Ahora, en cuanto a la calidad, pues creo que este es un elemento un poco más subjetivo. Y yo aquí me refiero una vez más a la diapositiva de las prioridades en donde pues depende del comprador, qué considera él un proyecto de calidad, y eso es algo que tiene que hacerse en colaboración con el dueño del edificio para entender mucho mejor qué es lo que se quiere lograr. M. Holt pregunta, ¿cómo se ha impedido el escalamiento del uso de energías renovables y su almacenamiento? Creo que esta también se relaciona con el uso de los combustibles. Uno de los aspectos de las energías renovables a escala comunitaria, y esto es algo que ya mencionamos con esta pregunta anterior, es la transferencia de electrones a través del espacio regulado, y casi nunca se puede lograr si no es uno el dueño de ambas propiedades que pasan por esa zona de paso, pues entonces es imposible. Ahora, si uno busca instalar un generador de energía en el estacionamiento del vecino y comenzar a vender energía al otro lado de la calle, bueno, pues eso es algo que no es factible. Ahora, con la energía térmica sí se puede poner un calentador al otro lado de la calle y comenzar a generar energía sin problema, pero con esto es distinto. No sé cuánto los PUCs han ayudado a las personas y qué poder tienen de ayuda. Creo que ha sido algo que ha tenido un impacto bastante considerable en todo el país. Realmente ha impulsado a las empresas de servicios públicos a tener más programas, a tener más centros de almacenamiento, y pues básicamente la adaptación de todo este tipo de programas depende del grado de avance de todo.
Alec Gardner pregunta, ¿tiene alguna sugerencia en términos de las estrategias para unir las energías renovables o los generadores de energías renovables con proyectos a mediana y baja escala para compensar el costo de la energía? Es decir, buscar proyectos más pequeños que tengan mayor capacidad de enfrentar esos retos. Bueno, ya empiezan las demostraciones para aquellos de ustedes que quieran conectarse y abandonar esta sesión. No, yo no tengo una respuesta única para esto. Creo que existe un gran potencial para varios compradores, porque si los desarrolladores comienzan de cero, pues depende de qué el grado de avance que logren en algunos años. No sé a qué se refiere con escala pequeña y mediana. Necesitaríamos aclarar muy bien ese contexto para entender lo que usted sugiere, pero creo que algo en lo que Steve y yo coincidimos es que el secreto detrás de las energías renovables es la escala en la que se utilicen. Básicamente estamos hablando de programas que a lo mejor incluyan a distintas instalaciones en una ciudad o miles de unidades habitacionales o que sean instalaciones que utilicen millones de megawatts. Ahí es donde la escala es importante y donde el respaldo económico entra en juego y se vuelve muy importante. Catherine, en cuanto a qué tanta energía permite el Estado que compre uno de estos proveedores, bueno, hablando de tarifas verdes o limpias, pues esto es complicado. En mi estado, algunas entidades pueden comprar directamente de manera minorista y otras no. Hay también antecedentes que tienen que ver con lo que pasó a principios de la década del 2000, pero a lo mejor los PPAs, estos acuerdos, han hecho una gran diferencia porque ahora ya están disponibles, han tenido un buen impacto, las crisis energéticas nos han afectado mucho y los CCAs, que alguien más mencionó también, se han aplicado en California, pero no han beneficiado a residentes o a propietarios únicos, pero sí le han dado una buena opción a las comunidades para poder reducir sus emisiones. Hay otra pregunta acerca de qué tan reciclables son los paneles solares. Voy a darte la respuesta por escrito. Catherine, ¿cuál es el estatus de Solar Resilient y se ha implementado en California? Bueno, hay un sitio de web, solarresilient.org, y cualquiera de ustedes puede visitarlo. Y es un proyecto financiado a nivel federal, es un conjunto de herramientas federal, y ahí en ese sitio están todos los casos que se han estudiado, todos los proyectos, y la trayectoria de compras para la ciudad de San Francisco ha sido lenta, hay mucha burocracia, hay muchas cosas que están tratando de solucionar, y esta trayectoria de suministro para Alameda y para San Mateo es algo que está en proceso y están en etapas un poco más activas, y también hay CCAs y distribuidoras en San Antonio y en otras partes de California que están utilizando esto ya también. Jan Gobuchen,